Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos, pueden sentarse. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bueno, en este ambiente glorioso, precisamente de nuestro Dios Todopoderoso, y que siempre tenemos una palabra fresca de gratitud al Señor, de alabanza, de adoración. ¿Dicen amén? Somos deudores en muchas maneras. Y qué mejor momento para invitar a mi hermano López, que tiene una palabra de gratitud al Señor. Dicen amén, hermanos. Y vamos a escuchar este pequeño testimonio. Y precisamente cantamos verdades, vivimos las verdades de su palabra. Y precisamente aquí estamos para darle la honra y la gloria. Hermano Edgar, el micrófono, por favor. Permítame, hermano, porque ya nos dejaron sin herramienta. Agárrenlos, ya se fueron. Gloria a Dios. ¿Se gozan, hermanos? Nuestro hermano, en días pasados que oramos por algunos hermanos, incluyendo a mi esposa, Dios obró maravillosamente y nuestro hermano anda inquieto, quiere compartir. ¿Dicen amén? Y vamos a gozarnos, amén. Buenas tardes. Dios me los bendiga a todos. Ay, pastor, se pone nervioso aquí, se tiembla todo. Todo tiembla. Quiero compartir un poquito lo que sucedió hace 6 semanas. 6 semanas atrás estuvimos aquí como normalmente y lo primero que hizo el pastor, hizo un llamado al altar. No sé si se acuerdan. Y yo sentí que alguien me levantó en mi asiento. Y hasta volteé. ¿Qué está pasando? Y no, pues el llamado fue a venir al altar. Muy bien. Me vine así como podía. Me dolían mis rodillas increíblemente. Le puedo confesar que mi esposa que está allí, que íbamos a la tienda y yo me quedaba en la camioneta porque pues no quería caminar, ya no daban más. Solo le dije, pues Señor Todopoderoso, aquí estoy, soy tu siervo, ayúdame. Vine, así, me paré a un lado de la hermana Miriam. ¿Se acuerda, hermana? Estuvimos, el pastor empezó a orar de este lado, tocando cada persona. Llegó la hermana, su esposa, se hincó. Y yo estaba pidiendo a Dios que mi petición. En cuanto lo vi hincado enfrente de su esposa, dije, perdóname, Señor, olvídate de mi petición. Empecé a orar por la hermana. En ese entonces sentí como un nube abajo de mí. Dije, ¿qué está pasando? Igual, sigue orando por la hermana. Llegó mi hermano Juan Dueñas, llegó mi hermano Edgar a orar. Algo pasó ahí. Gloria a Dios. El milagro de Dios pasó. Gloria a su nombre, ¿Okay? aleluya. Ya que me fui para el asiento, pues así como podía, la verdad, el dolor estaba fuerte. Pero pasó días, y mi fe en el Señor me está restaurando mis rodillas. Puedo caminar, gloria a Dios, puedo bajarme de la camioneta con mi esposa, puedo ir de compras, cosas que no hacía. Pero por la misericordia de Dios, mira, estas rodillas me van a dar más años. Gloria a Dios, aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Dios obra de diferentes maneras. Y precisamente al escuchar al hermano estaba recordando que en una de las experiencias pasadas, en estos años sirviendo al Señor, venía alguien similar a un altar. Y estábamos todos ahí en un altar. Y cuando el pastor local, que fue pastor de mi esposa, se acercó y
Y estaba la persona a un lado y esperando al pastor, y le dice el pastor, ponte a orar. Y dijo él, es que yo estoy esperando que ore por mí. No, ponte a orar por el que está enseguida, le dijo. Y tan pronto se puso a orar obediente. Y el pastor empezó a orar por los dos. Los dos fueron sanos, gloria a Dios. Y me viene esto porque cuando tú te ocupas, cuando yo me ocupo de obedecer la palabra, quererle a Dios, y precisamente pones la necesidad de otro antes que a ti, agárrate, ocúpate de las cosas de Dios, Dios se ocupa de ti. Dice el amén, hermanos. Por eso a veces hay que superar el dolor, la situación, y seguir creyendo y actuando en fe. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, esta tarde muy contentos por estar aquí. Dios bendiga a nuestros hermanos en la distancia y a los locales. Quiero compartir con ustedes nuevamente la palabra, pero no sin antes pedirle a mi hermano Leso que se ponga de pie. José Leso, este es el famoso hermano José Leso. Dios lo bendiga, hermano. Bienvenido. No es el hijo pródigo, no, es el hijo que estaba cuidando a mamá hasta que el Señor se la llevó. Dele palmas al Señor porque hay bendición. La honra que le dio a su madre tiene promesa en la Biblia, ¿dicen amén? Y es glorioso cuando sucede esto. Así que el viernes, quiero dar gracias a Dios por algunos de ustedes que pudieron acompañar al hermano al cementerio y despedir, celebrando la vida de su madrecita, la hermana Guadalupe, evangelista. ¿Qué le parece? Ese es su apellido. Bueno, ya descansa en el Señor, dicen amén. Tuvimos el gusto de conocerla en vida. Aquí nos visitaba en la capilla hace algunos años, la pequeña iglesita. Recuerdo que llegaba los miércoles, ¿verdad? Y bueno, el Señor tiene un tiempo para todos, dicen amén. Así que damos gracias a Dios por esta familia que pudimos compartir con ellos la palabra el día viernes. Muy bien, Dios bendiga a las hermanas. ¿Se quedaron contentas las hermanas con la explicación de la palabra de hace 15 días, de 8 días? Parecía terminante la voz de Pablo, las mujeres cállense, ¿verdad? Pero se estaba refiriendo a un desorden que había en la iglesia de Corinto. Hablamos de todos esos desórdenes. El apóstol Pablo fue directo, no negoció el evangelio, no lo puso en barata, dicen amén. Porque hoy en muchos lugares, con tal de que no te sientas mal, de que no te vayas a ir, no te dicen la verdad de la palabra. Y quiero decirte que la palabra no se vende, dicen amén. La palabra es digna de ser recibida por todos. Cuando la palabra llega a nuestro corazón, hace cambios gloriosos. El apóstol había entendido eso y tenemos su testimonio de una manera tan gloriosa en la Escritura. Cuando él recibe a Cristo, cuando tiene ese encuentro con el Señor, entiende la verdadera razón de la vida. Y después de ser un perseguidor se convierte en un perseguido, dice amén, por predicar a Cristo. Y quiero mostrarles algunas de las cosas que hizo, pero lo hizo consciente de que tenía que decir, llamar la atención, llamar al orden, pero con un propósito de Dios, no del ser humano. Y noten lo que dice 2 Corintios, capítulo 7, verso 9. Al leer esta escritura les quiero recordar que muchas veces se dirigió no solamente a Corintios, sino en sus epístolas y a diferentes congregaciones.
Y estas palabras le van a sonar muy acertadas, porque pudiera citarle muchas escrituras, no tengo las citas ahora, pero le comparto algunas cuando dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. En otra dice, quítese toda gritería, enojo, malicia, maldicencia. Y en muchas diferentes habla así. A los corintios les dice, ¿cómo quieren que vaya a verlos? ¿Con amor o con vara? ¿Se recuerdan? Ahora escuche esta escritura y esta tiene que ver con todas las demás. 2 Corintios capítulo 7 verso 9 dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. En otras palabras, cuando él dice por nuestra parte, está hablando de la responsabilidad de que él tenía que predicar y llamar al orden y al arrepentimiento. ¿Dicen amén? Entonces, me gozo porque haya sido contristado, pero aclara, no que fuiste contristado solo porque yo quiero, no, sino para arrepentimiento según Dios. Todos entendemos que cuando alguien se nos llama la atención, no es agradable. La misma escritura nos dice que en su momento lo tomamos mal, pero después dice, es fruto apacible de gozo cuando recibimos la reprensión. ¿Dicen amén, hermanos? Así que con esta escritura quiero invitarlos a que cubramos todas las diferentes áreas cuando el apóstol Pablo exhorta, habla y no negocia el evangelio de Cristo, lo dice directo. Y a ese propósito, porque esto es según Dios la palabra. Él mismo escribe y dice que esta palabra es digna de ser recibida por todos. ¿Dice amén? Cuando el apóstol Pablo empieza su ministerio, está consciente de que tiene que llevar un mensaje. Y como el mensaje es de Dios, no es personal, quiero invitarlos a que esta semana mediten el capítulo 4 de Filipenses, si lo quiere apuntar. Solo voy a mencionar unos versos del capítulo 15. Y cuando usted tome la decisión de leer Filipenses, esto lo va a anzuelear en el buen sentido, es decir, lo va a atrapar la lectura de Filipenses, y durante esa lectura, si usted sigue, lo va a llevar a muchas informaciones bíblicas. Y le digo por esto porque el Señor alcanza a Pablo cuando él va a Damasco, su lugar de origen. Y allí el Señor cambia su vida. Y esa misma ciudad lo desecha porque es traicionero. Muchos de nosotros entendemos esto porque la mayoría, un porcentaje muy alto, veníamos del catolicismo, y cuando llega Cristo cambia nuestras vidas, y entonces ahora nos portamos diferentes, hablamos diferentes, y aunque las personas ven un fruto y ven que el fruto es bueno, pero siempre viene esa palabra de traidor, ¿verdad? Y palabras fuertes de doble sentido. Nos sentimos rechazados por la familia, por diferentes círculos donde nos reuníamos. Y no fue la excepción del apóstol Pablo. Su propia ciudad fue rechazado. Jerusalén, donde predicó, de alguna manera también fue maltratado. Pero es que ya Dios lo había llamado. Y precisamente en el capítulo 9 del libro de los Hechos, si usted quiere leer su conversión, entonces se va a dar cuenta que
Dios le dio un llamado y empezó un proceso de crecimiento. Fue ministrado por otros siervos de Dios como Bernabé, los mismos discípulos después que lo aceptaron, pero por sobre todo el Espíritu Santo mostrándole dirección y cada día un conocimiento más amplio, donde llega un punto donde su gozo, su pleno gozo, no es más que seguir predicando el Evangelio, no importa qué, no importa dónde, no importa con quién tenga que hablar. Él usa palabras como soy deudor. Entonces, para dejar un poquito atrás el tema de las mujeres y para que se me alegren un poquito, ahí en el mismo primera de Corintios capítulo 14, verso 28, también cayó a los hombres, no nomás a las hermanas. Vuelvo a repetir, por causa de desorden. Y en el capítulo 14, verso 28, también le dijo a los hermanos, a los hombres, que cuando en un culto se sintieran inspirados para hablar o emocionados en lenguas, les dijo, si no hay intérprete, cállense también. ¿Dicen amén? Y quería compartir esto porque no quiero que entienda que solo a las mujeres. No, recordemos que Corintios estaba de alguna manera contaminado porque gente se convertía así, pero traían costumbres, ideas. Recuerde lo que explicamos. Corintio era un punto de encuentro de diferentes culturas, prácticas y de todo. Y a la gente al convertirse venían y querían hacerlo también en la casa del Señor. Y a las mujeres, cuando usted lee detenidamente, cuando le dice cállense, les da la razón, solo que a veces no lo entendemos. Lea detenidamente y les dice, sujétense a su marido. Es que no sujetaban a algunas ingratas. Todavía hoy, por ahí, alguna que otra mujer batalla con eso, con el esposo, no se sujeta, ¿verdad? Y con todo respeto dijera esto, y lo digo con mucha sinceridad, si alguna de nuestras reuniones miráramos un desmán de esos, también le diríamos, hermana, compórtese. ¿Dicen amén? Compórtese. Estamos en la casa del Señor y honre a su esposo, respete. Porque hay algunas que aún delante de la gente se chiflan, ¿verdad? Y ponen al esposo en el piso. No, tenga cuidado. Hay un orden. Así que guarde esta frase. La razón era que era un desorden corintio. Ahora, ahí le va. ¿Qué sucedió finalmente en Corintio? Gócese y dele palmas al Señor. Corintio volvió al orden de Dios. Dele palmas. Dele palmas al Señor. Por eso leí lo que dice Pablo. Ahora me gozo. Fuiste contristado. Sí, porque a nadie le gusta que le llame la atención. Algunos se contristan. Otros paran la trompita, ¿verdad? Otros te echan ojos como de ametralladora. Otros, bueno, la lista es enorme. Pero finalmente, lo que leímos, fuiste contristados para arrepentimiento. ¿Dice el amén? Para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Se lo digo de otra forma. Esa pérdida de nuestra parte quiere decir que ningún predicador debe tener parte de andar escondiendo la Escritura. Si nosotros escondemos la Escritura, somos cómplices y alcahuetes, ¿dice el amén? Por no predicar la palabra y llamar al orden de Dios. ¿Cuántos se gozan en esta tarde, hermanos? Ahora, salimos de esto y entramos a esta vida tan gloriosa del apóstol Pablo, que además de seguir predicando y amando siempre a esa nueva vida, a esa unción, mostrando las cosas en todos los aspectos de la vida, las responsabilidades, compromisos con Dios, con la gente, quiero mostrarles al hombre que de alguna manera nos representa ahora en términos general, hombre y mujer. Y digo esto porque
quiero que cada persona presente y aún en la distancia entienda que Dios tiene cuidado. Si eres pareja y tienes tu esposo, tu esposa, tienes tu familia, dale gracias a Dios por ello. Amén. Si eres una madre soltera que has abrazado a Cristo y estás luchando, levantando a tus hijos, dale gloria a Dios. Estás dentro del plan de Dios. Y a viceversa, si eres un hombre que estás luchando solo con tus hijos, no estás solo, Dios está contigo y estás cubierto. ¿Cuántos dicen amén? El ejemplo que vamos a ver el apóstol Pablo nos abarca a todos. Tenía el apóstol Pablo ese llamado tan fuerte del Señor y amor por la gente, que en muchas de sus epístolas, en varias, y en sus cartas, vas a ver que su introducción era: siempre estoy orando por vosotros. Habla de que lágrimas continuamente estaban brotando al escribir cartas, precisamente como la que le escribe a Filipenses. Muchas veces sus lágrimas tenían que ver porque sabía que la palabra era fuerte, pero tenía que decirlo. Se lo pongo de esta manera en su espíritu. Hermanos, tengan cuidado de la doctrina, compórtense como es digno. Y lo está escribiendo y está llorando. ¿Por qué está llorando? Porque sabe que les va a doler, no les gusta, pero lo hace porque los ama. La misma escritura dice: el padre que detiene al castigo a su hijo aborrece. Dios nos llama la atención porque nos ama. ¿Cuántos dicen amén? Así que el apóstol Pablo, bajo esta verdad de su vida, seguía haciendo su trabajo. El gozo tremendo de él lo encontramos en el capítulo 2 de Efesios, y da una identidad gloriosa en el verso 19. Dice: porque ya no sois ni advenedizos, extranjeros ni advenedizos, sino, escuche bien, conciudadanos de los santos y de la familia de Dios. Esta palabra quiero que la guardes en tu corazón para poder mirar ese vistazo que vamos a ver a través de la Escritura. Sirvió al Señor sin quejarse, faltándole muchísimas cosas, por no decir de las que tú y yo nos sobran cosas. Y me refiero precisamente a la familia. Hay muchos creyentes que necesitamos darnos cuenta de la bendición que tenemos con familia. Esposo, esposa, hijos, hijas, nietos, bisnietos. Y que aunque cruzamos momentos difíciles, sobre todo en la crianza de los hijos, porque los hijos nos dan sorpresas. ¿Cuántos dicen amén? Uno quiere lo mejor y parece que buscan lo peor y nos hacen llorar. ¿Dicen amén? Pero aún eso, dale gracias a Dios, porque es parte del proceso de tener una familia. Y saber que aún cruzando estas situaciones difíciles, obtienes la victoria en su tiempo, cuando no negocias tu fe, porque no nos movemos por lo que vemos, sino por lo que entendemos. ¿Dicen amén? Entonces, quiero invitarte, piensa por favor. Desde el momento que él sale de Damasco y empieza a predicar y a crecer en compañía de los siervos que Dios pone a su lado. Recuerden que el que lo bautizó fue un siervo de Dios, Ananías, uno que él mismo dijo al Señor, cuando el Señor le dijo: Ananías, levántate y ve, porque allí hay una persona, quiero que ores por él.
Y Ananías se puso a platicar con Dios. Señor, si el puro nombre es Saulo, he oído que le ha hecho mucho daño a tu pueblo. Y el Señor le dice a Ananías, mira, obedece porque instrumento me es este, para que lleve mi nombre a los gentiles. Así que obedece, ya guarda silencio, Ananías, y él es el siervo de Dios que llega, ora por él, recibe la vista porque había quedado ciego de parte de Dios, que significa la ignorancia, el desconocer a Cristo, y ahora quitando el velo de los ojos y conociendo las verdades de Dios, y de ahí sale y es procesado por Dios a través de los discípulos y continúa su tarea. Pero aquí está la clave donde te quiero llevar. A partir de ese momento, él no tiene hogar fijo, él no tiene familia. Leyendo un poquito más profundo la cultura de aquellos días, se me hizo curioso encontrar un dato, que cuando él fue educado en la vida secular bajo el gran sabio Gamaliel, leyendo un poco esa cultura, dice que todos los estudiantes los ayudaban a ser bien preparados, pero había una cosa muy importante: tenían que desarrollar una buena tarea con las manos, un trabajo, un oficio. Ahora, esto es lo que dice la cultura. Pero cuando venimos a la historia, encontramos a un Pablo predicando y moviendo las manitas, tejiendo tiendas para vivir. ¿Dicen amén? Entonces, qué curioso, ¿verdad? Y a partir de allí, lo podemos ver como un hombre con capacidades, con un amor y con una convicción tremenda, compartiendo el Evangelio de Cristo, pero a la misma vez supliendo sus propias necesidades, no esperando negociar del Evangelio o sorprender a la gente. Ayúdenme, oren por mí porque estoy predicando el Evangelio, pero el mes que entra no tengo para pagar la renta, oren por mí. ¿Ha oído esas cosas? Esas frases son malintencionadas, estás pidiendo. Pablo no andaba contando en ese sentido ninguna necesidad personal. Él se movía, predicaba y usaba sus manos. ¿Cuántos dicen amén? Dentro de ese mover se dejaba sentir en su vida que él compartía, fluía, un impacto tremendo, casi un imán con la palabra del Señor, donde ganaba tanto hombres como mujeres con la enseñanza del Evangelio. Y de alguna manera esto, escuche bien, esto se convertía precisamente para él en lo que acabamos de leer, familia de Dios. Con mucho respeto me refiero a todas las familias, empezando por la mía. Dios bendiga a mi familia. A veces no valoramos esto, pero yo llego del trabajo y puedo experimentar la atención de mi esposa, el alimento ya está listo, atenciones sin número. La casa limpia, ropa limpia y un sinnúmero de cosas. Y luego, después de todo, una memoria tremenda para recordarnos a uno de los esposos cosas, nuestros deberes. ¿Dicen amén? Cuando buscamos algo en la casa no lo encontramos, al menos yo. Vengo y le digo, no lo encuentro. Se acerca y dice, aquí está. Ahí estaba enfrente de mí, no lo miraba. Pero estoy hablando de esa empatía, de ese amor, de ese trato. Y luego, ¿por qué no decir cuando llega papá y mamá lo está esperando? Mira, Panchito hizo esto, María no hizo la tarea.
Pero aunque todo eso a veces no es agradable, dale gracias a Dios, porque es lo que sucede en un hogar, la plática, la relación, y aun cuando a veces compartimos algo, los esposos, algún problema de trabajo, situaciones, la esposa responde sin palabras, simplemente te acaricia el pelo, Dios nos va a ayudar. Un abrazo, Dios está con nosotros. Te estoy mostrando solo algunas cosas y espero que miras ahora el panorama. Esto nunca lo vivió el apóstol Pablo. ¿Acaso en la Escritura lo encuentras que es una víctima? ¿Que se anda quejando por eso? No. Por eso cuando él escribe, ¿qué nos apartará del amor de Cristo? Y menciona una lista enorme. ¿Alguien se recuerda de la lista? Hambre, desnudez, cuchillo. Nada, ni lo alto ni lo bajo, ni lo pasado ni lo porvenir nos separará del amor de Cristo. Yo espero que el Espíritu Santo esté hablando en nuestro corazón y entendamos que tenemos una bendición en muchas áreas de nuestra vida. Porque hoy por hoy cada uno de nosotros somos responsables de compartir el amor de Dios. No importa qué problema estemos pasando, dándole gracias a Dios, porque ante todas esas cosas somos más que vencedores. Y cuando nos paramos en la palabra, decimos: Señor, tu palabra dice que los que confían en ti nunca serán avergonzados. Pablo con su vida nos está dando una cátedra tremenda. Y aún en sus cartas duras hay amor. Él se regocijaba por todo esto. Esta carta, especialmente a Filipenses, deja ver algo muy importante. Pablo no tuvo lugar estable, fijo, donde vivir. Desde el momento que obedeció al Señor, empezó a mover. Solo había una palabra: soy deudor. A judío, a griego, a quien el Señor ponga en mi camino, es decir, a quien sea, soy deudor. La Biblia nos deja ver ese balance exacto de predicar y de trabajar, de mantener una vida equilibrada, responsable. Cuando él habla de la familia de Dios, que ahora somos conciudadanos de los santos y familia de Dios, él está refiriéndose a todo lo que tú y yo hemos leído, cómo el Señor lo rodea, primero de Bernabé, los discípulos, pero específicamente después le trae un dueto glorioso, Silas y Timoteo, personas que estuvieron muy cerca de él, ¿verdad? Y un tercer personaje, su médico de cabecera. ¿Cuántos dicen amén? Esta era su familia. ¿Quién era la familia? La familia de Dios. Una familia de Dios que hoy se extiende hasta aquí. Voltéese a ver uno por favor a otros, pero con confianza véase, dele palmas al Señor. Somos familia de Dios. No estamos solos. Quiero hacer un intermedio en esto porque al final del culto vamos a orar. Mi hermano Juan Dueñas salió muy bien el domingo pasado de aquí. Algo le hizo daño, algo pasó. Toda la semana estaba en el hospital mi hermano. Algunos sabemos, nos avisaron, estamos orando por él. Sigue ahí, es posible que hoy sale o ya salió, pero vamos a seguir orando. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es lo que hacemos? Somos parte del cuerpo, somos parte de la familia y para eso estamos, para apoyarnos, para alentarnos. El viernes estábamos con la familia Leso, llorando con los que lloran, riendo con los que ríen, en diferentes situaciones, pero gócese, tenemos a esta familia. Y es precisamente a la que te quiero referir. Por eso Pablo sufrió de alguna manera, por decir, el no tener lo que todos los que estamos aquí tenemos. ¿Cuántos tienen familia? Levanten su mano. Dale gracias a Dios por lo que tienes, dísela amén. Sí, pero es que este hijo ya me sacó canas verdes y aquel me sacó. Pues ahorita te las sacan hasta de colorado porque te las pintan, ¿verdad? Verde, colorado y de todo. ¿Qué importa? Dale gracias a Dios. Lo importante es que son las cosas naturales.
de la formación y crecimiento de una familia. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios usa la vida para pulirnos. En una familia que está cruzando situaciones donde el barco familiar parece que se hunde, está listo porque Dios te va a usar a ti. Por alguien tiene que levantarse y mantener la familia a flote. ¿Cuántos dicen amén? Pablo estaba viajando en un barco para ir a ser juzgado en Roma, y han leído la historia. Y dentro de ese barco hay tempestad, tormenta. Pero ahí en esa crisis Dios lo levanta, como a ti y a mí en el hogar, en la familia. Y tenemos que levantarnos con esa confianza y decir, anoche estaba orando y creo en la palabra y confío, dice que Él está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y el Señor me dice que nada va a pasar, que estamos bien. Óigame, y sucede que el cuidado de Dios ahí está, dicen amén. Entonces, en vez de ignorar y ver que es muy triste lo que nos está pasando, dale gracias a Dios. Por lo menos a mí y a mi esposa, nuestros hijos nos han hecho estar de rodillas años. Pero uno de ellos nos tuvo 20 años con oración y lágrimas. 20 años en prisión hasta que salió. Sí, pastor, pero eso es otra cosa. No, espérame tantito. Hay otras prisiones que tienen tus hijos, tus hijas, aunque están en casa. Pero esto, dale gracias a Dios, Dios los va a libertar. Porque para esto apareció el Hijo del Señor. Pero hay que confiar. ¿Cuántos dicen amén? Pablo se dirige a Filipenses, a los hermanos de Filipos, con este amor, con este cariño, porque, vuelvo a repetir, su ciudad natal lo desechó, Damasco. Jerusalén lo trató bastante mal. El otro día les explicaba, todos los días discutía, todos los sábados con los judíos y con diferentes personajes. Y de pronto recapacitas, ahí nos vemos, se la pongo así, ¿verdad? Ahí nos vemos, ahí quédense. Yo me voy a predicarle a los gentiles. Y es que el Señor lo había llamado a eso, dicen amén. Y se dedicó. Y por eso lo vemos cruzando de Corintios al otro lado del mar, el mar Egeo, y en diferentes ciudades. Corrió, caminó tantos pueblos y ciudades, llevando este evangelio glorioso. Sin quejarse, sin lamentarse. Hay dos lugares donde nos habla la Biblia, donde vivió un poquito de tiempo. Amén. No miraba lo colorado, perdón. Y con estos lentes menos. Perdonen lo que dije, es que allá hay una banderita que me ayuda a ver el tiempo de la predicación. ¿Dicen amén? Entonces, la iglesia de Filipos le ofreció un cariño tan grande al apóstol Pablo, pero en realidad no fue tampoco su casa, no fue su morada. Le robaron el corazón por la expresión de amor y cuidado sobre él, pero no fue su morada. En el capítulo 4 de Colosenses, puedes encontrar que él rentó una casa por el gobierno, pero ya en rumbo de prisión. Esos días fueron los días de estar en una casa, pero como prisionero y alquilada por Roma. Ya iba rumbo para ser enjuiciado. Y la segunda casa donde estuvo fue uno de los calabozos que está en 2 Timoteo 4:6, donde él mismo habla y testifica: yo ya estoy para ser sacrificado y ahora es el hombre viejo, cansado y con alguna enfermedad, pero Dios cuidándolo siempre bajo el cuidado de Lucas, su médico amado. ¿Dicen amén? Pero él está diciendo: yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida
está cercano. Es cuando habla de he peleado la buena batalla, he guardado la fe y solo lo que me espera. Él anhelaba volver a muchos lados. En sus cartas usted encuentra los deseos de volver. Pero varios lugares ya no le tocó volver. Así que si alguna vez tuvo un lugar estable como casa, fue la casa rentada como prisionero y el calabozo frío y oscuro. Ninguno de nosotros hemos tenido esa experiencia. Sufrimos de diferentes maneras, pero nada se compara. Y lo que quiero depositar en tu corazón es que nada de esto limitó, ni siquiera menguó la pasión, el amor de seguir compartiendo el amor de Cristo. Yo escucho muchas cosas en los días modernos y yo sé escuchar, yo oigo y respeto. Hoy se habla de una prosperidad. Y yo creo también que Dios honra a los que le honran. Y desde el Antiguo Testamento habla de los siervos que desde aquel tiempo cuidaban los bueyes moliendo el molino. Pero usaba un ejemplo: no pondrás bozal al buey que trilla. Es decir, que el buey que estaba girando en aquella piedra de molino, de alguna forma era ilegal que le pusieran bozal. ¿Qué quiere decir? Que no puede abrir la boca. El buey tenía derecho de seguir moliendo y de comer de ahí mismo. Y era correcto. Y en cuanto a siervos de Dios y siervas de Dios que sirven al Evangelio, Pablo mismo escribe que vivan, que coman del Evangelio. Pero con esta frase y otras dos muy poquitas se ha transgiversado. Y en muchos lugares se convierte en el negocio. Y muchas familias han sido dañadas por esto. Pero sí es muy honroso que un siervo de Dios tenga un salario. ¿Dicen amén? Pero también es cierto que hay mucho desorden, en donde muchas personas se independizan y ponen su negocio personal. Dice la Biblia que el labrador, para mecer los frutos, es menester que trabaje primero. Así está, hasta en lo más simple está claro. ¿Quieres elotes? Siémbralos, cultiva la tierra, régala, cuídala, espanta las aves y espérate, porque llegará el tiempo que estarán los elotes listos. ¿Dicen amén? Pero hoy, en el nombre del Señor, todo el mundo quiere elotes, pero a la de ya, ¿verdad? Y esto ha dañado mucho el Evangelio. Y Dios usó a este hombre. Y deja bien claro que nunca fue carga. No lloró porque no tenía familia, no lloró porque no tenía lugar fijo. En el Colosenses 4, donde leímos, donde le dé la escritura, que lean casa si quiere, menciona cuando está escribiendo y dice, saluda aquí, en otras palabras, está conmigo Aristarco, otro siervo de Dios, mi compañero de prisiones. Ahorita habla algún evangelista, perdonen la palabra, y habla de por allá de Cancún, de Hawái, y dice, aquí le saluda a mi compañero Aristarco, pero no es el compañero de prisiones, es el compañero de vacaciones, ¿dicen amén? Bueno, todo tiene su lugar, pero me refiero que poco se habla de esta vida de este hombre en relación a esto. No fui carga. No soy carga. El hombre tenía muchas cosas. Le doy esta nota y guárdala en su corazón. ¿Se recuerdan del ministerio de Cristo Jesús?
andando en los lugares donde él estuvo, Nazaret, Galilea. Había un lugar especial, Betania. ¿Alguien se recuerda qué había en Betania? ¿Por qué se queda famoso Betania? Bueno, se lo digo. Porque ahí tenía unos amigos, Marta, María y Lázaro. Y usted va a encontrar, y solo le doy dos escrituras, Mateo 21, 17 y Juan 26, 6. Jesús tenía un lugar de reposo, de descanso. Era un hogar familiar, eran amistades, donde Jesús tenía ese lugar. Aún Jesús lo tenía. Pablo no tuvo eso. Cuando nos deja ver en la Escritura que no tenía lugar fijo, no es para quejarse, sino es para mostrar la fidelidad de otros hermanos que le acompañaban. Porque cuando él habla de que no tenía lugar fijo, lo hace pero no diciendo yo. Habla en plural, no teníamos lugar fijo. Y cuando tú estudias la Escritura, te vas a encontrar que hubo ciertos personajes que anduvieron más con él. Al principio del mensaje te mencioné a algunos. Si lees la Escritura, tú los vas a encontrar. En situaciones difíciles, te ayudo con esto. Pablo y Silas en Cancún, a medianoche alabando al Señor. ¿Sí estaban en Cancún? ¿Dónde estaban? Dice, en la cárcel de más adentro. Cuando dices de más adentro, ¿sabe a qué se refiere eso? Dijo un hermano, es que eran cárceles largas y el de más adentro lo llevaban. No, espérate tantito. Estudia un poquito más. De más adentro quiere decir, para abajo, calabozos. Húmedos, oscuros, putrefactos. Y en vez de ponerse a lamentarse y, ¿sabes qué? Viéndola bien, no conviene predicar, está muy difícil. No, hombre, en medio de ese frío y dolor, angustia, heridas y con cadenas y el cepo y todo eso, que ya a punto quizás de quebrársele hasta los huesos, ¿qué posición tendrían? Tu imaginación y la mía son tan poquitas, pero ¿qué importa? Piensa en lo más difícil y ahí en medio de esa miseria empiezan a alabar el nombre del Señor a medianoche. Me da derecho a pensar qué cantos cantaban y te voy a decir cuáles. Tenían los salmos, era lo que había. No puedo asegurarte cuál, pero a mí me gustaría que fuera: mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y póngale de ahí para allá todos los que usted quiera. ¿Dicen amén? Esta era la vida del apóstol Pablo. Pero cada día, la familia que no tenía, el hogar de la plática con una esposa y con unos hijos, y de esas cosas que a veces nos quejamos, no la tenía. Pero él podía mirar el amor de Dios. Aquí la Priscila se convierten ahí trabajando, son familia de Dios. Y por eso tú ves el cuidado exagerado que tiene el apóstol, de que en varias de sus epístolas menciona a muchos hombres y mujeres. ¿Cuántos se han fijado en eso? Era su familia. Vuelva a leer en casa llegando el último capítulo de Romanos, que es el 16, y vas a encontrar muchos hermanos. Esta era la familia de Dios. Así que allá entre su ministerio, y con esto termino, hubo un lugarcito que Dios tenía para él, como para no olvidar lo que es el ambiente familiar. Y te estoy hablando del capítulo 16 del libro de los Hechos, donde puedes leer desde el verso 13 en adelante. De hecho, leyendo más a fondo, este es el primer mensaje para Europa.
obedeciendo la inquietud de Dios, llega y con él los compañeros. Y precisamente allí en Filipos, me lo imagino como en los tiempos misioneros que Dios me concedió. Llegábamos a un pueblo y miramos para todos lados. ¿Dónde nos ponemos, Señor? ¿Dónde? Padre, en tu nombre, Padre. Y son las 10:30 de la mañana. ¿Dónde nos ponemos, Señor? La idea era empezar a hacer ruido calculando la hora del lonche, 11 o 12. Y ahí vamos por los pueblitos y nos miramos. De pronto un árbol grandote y es una esquina aquí mero, Señor. A ver, sácate el acordeón, la guitarra y gloria a su nombre y a empezar. Y la gente empieza a asomarse, los niños corren, algunas mujeres salen con sus rebocitos y se paraban. Uno que otro hombre mayor, viejo, se asomaba y se quitaba su sombrero. Nomás oían que estamos hablando de Dios. Otros un poquito más jóvenes y más cobardones, por las bardas nomás nos miraban así. Pero ahí estábamos y compartíamos la palabra. Y Dios hacía su tarea. ¿Cuántos dicen amén? Me refiero a este caso porque ahí llega Pablo y sus compañeros y quizás pidiendo la dirección de Dios y de pronto hay unas mujeres cerca de un río. Y resulta que estas mujeres se reunían allí para adorar a Dios, para orar. Querían de Dios, buscaban de Dios. Y eran tan pobres en Filipos que no tenían una sinagoga. Los que ya se habían convertido eran pobres materialmente. Así que estas mujeres tenían esa orilla del río. Con esto me traslado hasta la Tortuga, Jalisco, donde muy similar predicamos a Cristo allí a la orilla del río. Donde hoy hay un templo que se llama el Río Jordán, al pie del río. ¿Qué le parece? Y Pablo empieza a ver y sus compañeros lo apoyan y empiezan a hablar del amor de Dios. Y entre todas las mujeres ahí había una liderita, una líder, porque era comerciante, era la más ricachoncilla del pueblo. Era comerciante. Y para mencionar esos tiempos, y que la Biblia dice que ella vendía telas de púrpura, estamos hablando de que había que tener con qué comprar para vender eso. ¿Estamos entendiendo? Pero ahí estaba envuelta con ellos. Y como que te oigo y no te oigo, pero ahí estoy, parando el oído, dice el amén. Pero en la búsqueda de Dios. Y Pablo empieza a hablar, y el Espíritu Santo, y dice la Escritura, que Dios tocó a Lidia, a la comerciante. Y fue Dios, no Pablo, no confundamos. Tenga cuidado cuando oiga prédicas. Dios, el Espíritu Santo, le abrió el corazón a Lidia para poner atención a lo que Pablo estaba diciendo. Y ahí fue el sello, dice el amén. Ahí fue la conversión. Dice la Escritura que después de eso, pues se trajo a toda la familia. Fueron bautizados. Y aquí vemos algo bien curioso. Pablo no había querido hacer carga en ningún lugar. Seguía trabajando con sus manos. Proveía. No llegaba para causar lástima, no. Venía anunciando el reino de Dios, dicen amén. Pero Lidia es un caso especial en la Escritura, donde el Señor usa a esta mujer para quebrarle el corazón en el buen sentido. Y dice que después de todo este mover de Dios, ella se dirige a Pablo, pero se dirige en plural. Y le dice: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad. Palabras pequeñas. En otras palabras, si tienes discernimiento de que lo que oímos realmente me ha bendecido y por eso he decidido bautizarme con mi familia y todo,
Si has mirado que esto, Dios te da el ok, por decir así, pues entonces ahora entra en mi casa y posad. Y la Biblia nos deja ver que Pablo entró a la casa con sus compañeros, algo así como que le torció la mano de cochito, ¿ah? Y le voy a decir por qué digo esto, porque dice, y nos obligó a quedarnos. Note, no dice, y me obligó a quedarme. Dice, y nos obligó a quedarnos. Es que esas palabras de amor, de que está abriendo una puerta de una familia para que pases, el apóstol no pudo rechazarla. Y se quedó un tiempo allí. Así que damos gracias a Dios por el ejemplo y la enseñanza de este personaje. A mí me extraña que en estos días en muchos seminarios no les enseñen la palabra, se las enseñan, pero no les digan que hay que trabajar. Porque es terminante en muchos casos. Es que si predicas, dedícate al evangelio, ya no tienes que trabajar. La Biblia no nos enseña eso así. Hay un equilibrio, hay un orden. Dicen amén. Se predica con el evangelio, pero se predica con el ejemplo. El ejemplo que el evangelio ha dejado. Conozco muchos siervos de Dios, hombres y mujeres de Dios. Y para no ir tan lejos y avanzar pronto, nuestro pastor general, Víctor Ruiz, un hombre bien preparado en la vida secular, doctorado en educación, maestro de aquí, de toda la comarca del distrito escolar, un hombre que ocupó no solamente el puesto de maestro, pero de principal de escuela, y que no hasta hace a pocos años que se ha retirado a la oficina, pero todos los 30 años pasados trabajando, enseñándonos, preparándonos, llevando el trabajo a través de otros. ¿Cuántos dicen amén? Juntos ser el impacto. Y Dios honra a los que le honran, dicen amén. Así que yo te invito a que precies todo lo que tienes, que nos hace llorar la familia, sí, que hay cosas que pasamos, sí, pero dale gracias a Dios. En todo hay una enseñanza y un propósito. Dios quiere destacarte como líder de tu familia. La madre ejerce un trabajo tremendo en el hogar con los hijos. Dios las bendiga. Dicen amén. Si no entiende su trabajo, se lo dedico con el capítulo 31 de Proverbios. Lea por ahí bajo el título La mujer sabia. Dicen amén. Y usted va a encontrar una serie de actividades que hasta el día de hoy son verdades. Dios bendiga a las mujeres, dicen amén. Solo a los de Corintios callaron, a las demás no, y menos ahora, dicen amén. Y aún las de Corintios, cuando se portaron bien, volvieron a hablar. Gloria a Dios. Pero aquí está el ejemplo y el panorama completo. Sigue predicando a Cristo, sigue testificando. Comparte con tu familia. No importa qué circunstancia haya. Dios va a estar ahí para apoyarte, para bendecirte. ¿Dicen amén, hermanos? Póngase de pie, por favor. Vamos a orar para despedirnos, darle gracias a Dios por esta tarde, pero en esta oración vamos a iniciar intercediendo por nuestro hermano Juan Dueñas. ¿Dicen amén? ¿Cuántos aman al hermano Juan? Vamos a orar por él, dicen amén. Padre, te damos gracias. Gracias porque podemos acercarnos al mismo trono de tu gracia, Señor. Venimos, Señor, dándote gracias porque tenemos dónde correr, a quién acudir, porque tú tienes palabra de vida y vida eterna, Señor. A través de la distancia, con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, te pedimos que estés con nuestro hermano Juan. Si sigue allí en esa cama de hospital, guárdalo, fortalécelo, protégelo. Echamos fuera todo
contaminación, todo mal sobre su cuerpo. Y declaramos, Señor, que es templo de Dios y de tu Espíritu Santo. Si ya está en casa, fortalécelo, guárdalo. Señor, y permítele a mi hermano recuperarse, porque él tenía y tiene grandes ánimos para estar aquí en el evento misionero. Él se entusiasmó grandemente con el proyecto. Fue de los primeros que se dispuso. Señor, tú conoces el corazón. Te rogamos, pues, Señor, tu misericordia en la vida de nuestro hermano. Esta tarde, al salir de este lugar, te rogamos que nos lleves con bien. Permite los momentos que compartimos afuera del templo, conectándonos unos con otros y volver a nuestros hogares, Señor, para disfrutar con nuestras familias. Bendícenos el resto de la tarde. En Cristo Jesús. Solo un segundito, no se me muevan, para que entendamos que el apóstol Pablo nunca tuvo morada fija. Les doy 1 Corintios, capítulo 4, verso 11. Él y sus discípulos. Así que dele gracias a Dios por su morada. ¿Cuánto dan gracias por su casita? El ambiente familiar, dele palmas al Señor. Dios les bendiga, hermanos, estamos despedidos.